Buenas noches a todos. En nombre de Editorial Planeta, mi nombre es Juan Fon, soy el editor de la novela de Tomás L. Martínez y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí. Vamos a hacer una especie de reportaje público a Tomás, hablando un poco de la novela Santa Evita, otro poco del resto de su obra y del proceso de escritura y de todo el mito, el gigantesco mito que generó Eva Perón para los argentinos. Juan es la persona que mejor conoce esta novela porque viene viéndola desde sus primeros tanteos, es decir, desde las páginas fracasadas, desde las páginas que ningún lector leerá y que él misericordiosamente dijo no está tan mal, a lo mejor podemos aprovechar este o aquel párrafo. Bueno, esta novela, o la historia de esta novela en forma de libro, para mí empieza en 1990, yo acababa de entrar a trabajar en Planeta y fue uno de los primeros libros que contraté. Y Tomás había dicho que esa novela iba a estar lista para fines del 91. Eso es para que se hagan una idea de cuántas versiones fueron circulando hasta ver esta extraordinaria versión definitiva. Pero la historia de la novela empieza en 1989, una noche de 1989 en donde Tomás recibe una llamada de unos coroneles del Servicio de Inteligencia del Ejército que le piden una entrevista en el café, en la confitería Tabac, a altas horas de la noche. Tomás duda seriamente si ir o no ir, finalmente va y recibe una información increíble acerca del itinerario del cadáver de Eva Perón. Durante mucho tiempo antes había estado recolectando material, gran parte de ese material aparece en la novela de Perón. Y yo creo que vos en 1989 estabas como Walsh se describe a sí mismo en el encuentro que tiene con vos en París, cuando vos le proponés ir a buscar el cadáver de Eva Perón a Bonn, y él te dice, yo ya hice todo lo que tenía que hacer con ese tema, ya esa historia ya no me pertenece. Es así, yo pensaba que había saldado mis cuentas narrativas con el peronismo después de terminar la novela de Perón en 1985. Creía que había escrito todo lo que tenía que escribir o lo que debía escribir y lo que mi necesidad de testimonio y de relato me indicaba, pero había guardado además en el fondo de los armarios. En esa época, en 1985, todavía las computadoras eran ilusorias para mí. Yo trabajaba en máquinas de escribir, había guardado en el lecho de los apuntes algunas viejas anotaciones de diálogos con el peluquero de las estrellas, Julio Alcaraz, por un lado, algún encuentro fugaz con la madre de Evita, en la cual, sin embargo, ella quejándose de que no podía encontrar el cuerpo de su hija, me dice, sabe, señor, que hay 3 copias del cuerpo, yo las vi, entonces son idénticas y una persona común no puede distinguir una de la otra. O sea que había materiales como recónditos no usados en la novela de Perón. En 1989 el texto que estos militares me entregan en el Café Tabac muy tarde en la noche, en un momento en que yo padecía una profunda depresión por un fracaso con una novela que debió llamarse Mujer de la Vida y que terminó muriendo en un anaquel de mi biblioteca, es decir, es un libro terminado y escrito pero nunca publicado, es uno de esos libros que nacen muertos. En ese momento comencé a sentir el hechizo, la fascinación de la historia de este personaje que me asedió como pocas historias. Empezó a convertir en una extraña obsesión, casi diría en una enfermedad, en esas enfermedades a las cuales no se pueden renunciar. Para conjurar ese hechizo, escribí una novela en el medio que se llama La mano del amo. Yo trataba de escribir un libro que no tuviera nada que ver con el peronismo, que tuviera que ver conmigo de una manera más plena. Y sin embargo, al terminar La mano del amo, Evita seguía rondándome, persiguiéndome en los sueños, persiguiéndome en visiones, persiguiéndome por la calle, en fin. Yo no creo mucho en eso de que los escritores tengan fantasmas o tengan pesadillas con los personajes. De verdad,
la escritura de un texto es una escritura racional y pasional, ambas cosas a la vez. De modo que no hay fantasmas, no hay musas, no hay nada por el estilo, pero en ese caso concreto había una real, profunda, honda fascinación por una historia que necesitaba ser narrada. De modo que sí, como Juan apunta, estaba como Walsh, creyendo que mi relato del peronismo había terminado, que ya esa mujer no era mía, sin darme cuenta que sin embargo empezaba a serlo. Con respecto a los fantasmas, a los personajes empezando a habitarte como fantasmas, en este caso eso se multiplica porque vos decís en la novela que conociste a todos los personajes de ese libro, menos, curiosamente, a la propia Eva y al coronel Maury Koenig. Yo creo que el coronel Maury Koenig, que es el coronel que tiene a su cargo todo el procedimiento de tomar el cadáver de Eva de la CGT, liberarse de las copias y del cadáver, y que queda prendado para siempre, y de hecho pulveriza su vida en nombre de esa misión, es uno de los grandes personajes de la literatura argentina. Yo creo que tiene así dimensiones completamente artianas. Y no solamente eso, sino que funciona, el personaje creado, llamado Tomás Eloy Martínez, que está dentro de Santa Evita, es algo así como la reencarnación de Maury Koenig. El narrador es el Maury Koenig que continúa con la misión. ¿Cómo incidió el hecho de haber conocido a todos esos personajes y, curiosamente, no a Eva y no a Maury Koenig para escribirla? Bueno, Eva y Maury Koenig son los personajes fuertes de la novela precisamente porque no los conocí. En la medida en que no los conocí fue más fácil y además mucho más tentador fabular, ¿no? Empezar a fabular sobre ellos. La novela es fábula, es invención, la palabra misma lo indica, entonces se podía imaginar a estos personajes, aunque mucho de lo que hacen sea real, en algunos casos verdadero, y en todos los casos pretendo que sea verosímil. En cierto modo la Eva de mi novela, que pertenece a la historia, está más inserta en el mito, pertenece a la historia pero está más inserta en el mito y es al final un personaje de novela. Lo fue para mí casi desde el principio, casi desde el momento en que la vi levantarse de la cama el 26 de julio de 1952, pronto van a ser 43 años exactos, y la vi levantarse de la cama y mirar hacia la multitud que estaba afuera rezando y llorando por ella. En el momento en que sentí que ese personaje se levantaba, sentí que también que se levantaba dentro de mí, que empezaba a vivir una vida ficticia, aunque verdadera. Esto es un desafío que siempre me propongo a mí mismo, de qué modo inventarles vida a los personajes reales y de qué modo hacer que el lector sienta que esas vidas son verdaderas. La pregunta, Juan, era... ¿Cómo manejabas a los personajes, a Maury Koenig y a Eva, a diferencia de los otros, si te costaron más, si fueron más fáciles? No, todos me costaron igual, en verdad sentí más, desde el punto de vista de sentir muy desde lo hondo, sentí más a Maury Koenig y a Eva que al resto de los personajes. Pero todos nacieron de una especie de deseo o de necesidad interna, que arranca de una vieja reflexión sobre Borges y una conferencia que Borges dicta en el Colegio Libre de Estudios Superiores en 1951, cuando dice, defendiendo de algún modo la obra de Enrique Banch, Borges dice: los argentinos somos, por definición, el carácter, la naturaleza de los argentinos es pudorosa y reticente. Ese pudor y esa reticencia, que eran una prolongación del propio Borges y una necesidad del propio Borges, surgen desde esa conferencia en el 51, fíjense además el año, como una especie de mandato para mucha de la narrativa argentina que elude los sentimientos, elude la pasión, mientras alrededor el país aúlla, tiene expresiones absolutamente quiche, se convierte en un país de teleteatro o de radioteatro, el país lentamente va en una especie de terrible parodia de sí mismo, y mientras los sentimientos se expresan en voz alta en casi todos los programas de la televisión
Argentina, se hacen striptease sentimentales en la televisión. Ese mandato, sin embargo, se va prolongando en la novela argentina. Y la novela se vuelve encogida, reticente, púdica, como encerrada dentro de sí. Entonces yo sentí que la necesidad de abrirle las puertas, abrirle las ventanas y declarar de una buena vez que la novela argentina tenía que entrar en coincidencia con los sentimientos argentinos. Y Santa Evita nace un poco de esa necesidad de exponer el cuerpo, no solo el cuerpo de Eva, sino también el cuerpo del narrador, mi propio cuerpo. Por eso el narrador es un personaje que se juega, que se expone, que se define, que pelea, que declara sus fracasos, sus fantasías, sus pequeñas alegrías a lo largo del texto. En la novela de Perón vos habías dicho, cito: la moral política está en las antípodas de la moral poética. Es en ese abismo donde las personas se desencuentran. Es allí donde el político Stalin no puede comprender al poeta Trotsky, ni Fidel al Che Guevara, ni el fascista Uriburu al fascista Lugones. Si Eva no hubiera muerto a tiempo, también ella se habría desencontrado con Perón. Y en Santa Evita decís que contar a Eva es más fácil que contar a Perón. ¿Por qué? Porque Eva es en efecto un personaje poético y Perón es un personaje político. Como cualquier persona que haya tenido la paciencia de leer los dos libros, la novela de Perón y Santa Evita, sabe, yo simpatizo mucho más profundamente con Eva que con Perón, es verdad. Con Perón de hecho no simpatizo. Eva me parece alguien que cree en una misión, la adopta con una profunda seriedad, con una inmensa responsabilidad y la lleva adelante contra viento y marea. Perón juega a las escondidas con la moral, con la política, con las oportunidades y en ese sentido era más difícil narrarlo. Eva era un personaje como de una sola pieza que va creciendo, va evolucionando de la pobre chica de barrio en Junín, de la actricita de última que llega a Buenos Aires y pide plata prestada para tomarse un café con leche con medias lunas, a esa especie de hechicera del mundo que aparece a partir del año 47, de esa mujer prodigiosa que es capaz de encender a las multitudes. Hoy en alguna radio, no sé si aquí en este video que pasaron, que pertenece a una película de Tullio De Micheli y donde están algunos de los personajes de mi historia, se oyó la voz de Eva en algún momento. La voz de Eva tenía tal encendimiento, tal pasión, que a veces uno imagina que esta mujer era por dentro puro fuego. Es curioso, ahora el fuego no se le puede acercar a ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo embalsamado, lleno de químicos, saturado de químicos, estallaría si alguien le acerca un fósforo. Esta Eva, sin embargo, era una especie de llama, de llamarada, y es esa llama, esa llamarada que está también en el Che, que está también en Trotsky, que está también en tantas otras figuras en Lugones, que marcan a fuego la historia de las naciones. Está representada en Eva de un modo mucho más nítido que Perón. Eva era más rica, más límpida y por eso más fácil de narrar que Perón. ¿Qué hubiera pasado con el cuerpo quieto de Eva? Es decir, por un lado, los militares sobredimensionaron la importancia del cadáver y por eso no lo devolvían. Por otro lado, el cuerpo depositado en algún lugar, ¿hubiera sentido menos sentido que en esa especie de peregrinaje tan largo? El cuerpo de Eva, para quienes no lo saben, en el año 1955, cuando estalla la revolución de Leonardi y Aramburu, estaba todavía en un laboratorio instalado en el segundo piso de la CGT, en Azopardo y Chile, creo, sometido a los experimentos de su embalsamador, el doctor Pedro Ara, que era un embalsamador notable. El doctor Ara no estaba nunca conforme con su obra y quería seguir perfeccionándola ad infinitum. En ese momento, en el gobierno provisional argentino de aquel tiempo,
se descubre que si alguien sabe que Eva está allí, si la resistencia peronista en particular captura o se apodera del cuerpo, ese difícil equilibrio que se había conseguido entre apaciguar a los peronistas justamente por la fuga de Perón, por la huida de Perón, por un lado, y controlar el país, hubiera podido ser imposible si Eva era llevada por la resistencia peronista y alzada como bandera, esgrimida como bandera y paseada por el país. A partir de ese momento, entonces, el cuerpo de Eva se transforma de algún modo en el cuerpo de la estabilidad argentina y, en definitiva, en el cuerpo de la Argentina. Es una metáfora que nace en el 55 y que se prolonga hasta más allá del 71, hasta un hoy. En el gobierno de Aramburu y Rojas, en aquel momento se abre una discusión muy clara. Por un lado hay quienes sostienen que el cuerpo de Eva debe ser fondeado en el Río de la Plata dentro de un bloque de cemento. Por otro lado hay quienes dicen que hay que incinerarla directamente en el crematorio de la Chacarita. Y una tercera posición, que es la posición que sostiene Aramburu, dice que hay que enterrarla cristianamente en algún cementerio y él ordena enterrarla en el cementerio de Monte Grande. Esta orden es demorada por razones que en la novela se van explicando, y a partir de eso empieza una especie de navegación, de nomadismo de Eva, que se convierte en una especie de pesadilla además, ¿no? En una atroz pesadilla no solo para los que la llevan de un lado a otro, porque donde quiera, y este es en la novela un dato absolutamente histórico, uno de los datos históricos más notables de la novela, a donde quiera el cuerpo es llevado, en el despacho del jefe del servicio de inteligencia de la CIE, del ejército, perdón, que como ustedes saben es un edificio blindado, en un camión ambulancia depositado en cualquier lugar de Buenos Aires, en el altillo de una casa, detrás de la pantalla de un cine, donde quiera esté ese cuerpo, aparecen flores y velas, por mucha vigilancia que se imponga. Entonces, la aparición de esas flores y de esas velas enloquece a oficiales de inteligencia. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Montan guardias continuas, incesantes, de 24 horas alrededor del cuerpo, y las flores y las velas siguen apareciendo y obligando al desplazamiento. Hace un par de días yo hablé con la última persona que fue responsable del cuerpo de Eva, el último jefe del servicio de inteligencia, el coronel Héctor Eduardo Cabanillas, y le dije: mire, coronel, explíqueme, todo el mundo me pregunta qué pasaba con esas flores y esas velas, ¿quién se las ponía? Y él dice: mire, lo que creo es que debía ser algún suboficial, algún soldado, alguna persona de extrema confianza. No hay una explicación lógica, porque las personas que estaban alrededor vigilando el cuerpo eran personas absolutamente leales, absolutamente fieles, pero de hecho queda esa especie de misterio alrededor de las flores y de las velas. La novela se explica los 1001 artificios de que la gente se vale para que las flores y las velas aparezcan. En cada una de esas apariciones de flores y velas también había unos panfletos que decían firmados Comando de la Venganza. El servicio de inteligencia nunca hizo contrainteligencia para tratar de averiguar quiénes eran los miembros de ese Comando de la Venganza. Y después del 71, ¿qué pasó? ¿Se manifestaron públicamente alguna vez? El Comando de la Venganza es una ficcionalización de las pesadillas que tenía el servicio de inteligencia en ese momento. En verdad, ellos representan esa contrainteligencia peronista en una figura a la que ven como la figura que busca Eva todo el tiempo, no sé si esto es verdad o no, y que está representada por el teniente coronel Jorge Osinde. Lo que estos oficiales de inteligencia descubren, en el momento, a ver si les cuento con exactitud la historia final, que la novela no cuenta, y lo más brevemente posible. En 1971, cuando la NUCE sabe que el cuerpo está en manos de un oficial del servicio de inteligencia, en verdad lo sabe desde un año antes, resuelve arreglar con Perón tres cosas. A cambio de que Perón calme, apacigüe a la guerrilla, por un lado, y que Perón acepte
conformar o formar parte o prestar su anuencia para un gobierno cívico-militar, es decir, un gobierno elegido democráticamente pero tutelado por el ejército. Este era el proyecto de Lanusse, la Hora del Pueblo tutelada por el ejército. La Hora del Pueblo se llamaba esta agrupación, reunión de partidos políticos. Le ofrece a Perón tres cosas. Una es la devolución de los salarios atrasados que le corresponden como presidente de la República, por lo cual le adelanta $50.000 el 1 de septiembre de 1971. Dos, la devolución del pasaporte que ha perdido como ciudadano argentino. Perón le retiran el pasaporte y la ciudadanía en el 55, Lanusse le ofrece devolvérsela. Y tres, el cadáver de Eva Perón. Son las tres cosas que Lanusse le ofrece a cambio. En el momento en que se ofrece este trueque, Perón decide que va a recuperar el cadáver por sí mismo y manda una serie de emisarios, al frente de los cuales parece haber estado el teniente coronel Jorge Osinde, que llegan media hora después de que el cuerpo es recuperado en el cementerio monumental de Milán. En la noche anterior han removido muchas de las tumbas de ese cementerio. Los emisarios de Lanusse ven esa remoción de tumbas y se alarman porque en el momento en que retiran ese cuerpo, que ha estado durante 12 o 13 años ahí, sin ser visto por nadie, y abren el ataúd, hay peones del cementerio que están alrededor, abren el ataúd, ven este cuerpo de una mujer enterrada hace tanto tiempo, absolutamente intacto. Entonces caen de rodillas y gritan «Miracolo, miracolo», incrédulos ante lo que está sucediendo, ¿no? Los emisarios del gobierno argentino tratan de calmarlos, creo que reparten, ellos dicen que reparten algunos miles de liras para que no hablen durante algún tiempo, y parten rápidamente con el cuerpo en una carrera desenfrenada, rumbo a la frontera con España. Atraviesan Génova, toda la costa italiana del norte de Italia, entran por Mónaco, se desvían por Perpiñán y llegan finalmente a la Junquera, en la frontera con España, donde ya cuentan con la protección del gobierno español. Ellos sostienen que eran seguidos. Ahora, por Osinde. Por alguien que quizá fuera Osinde. Osinde se lo dijo a Cabanillas una vez que se encontraron, ¿no es cierto? Osinde le dice, canalla, me ganaste de mano por media hora. Eso es lo que le dice. Que se había confundido el cementerio. Primero se confunde el cementerio, pero cuando aciertan con el cementerio verdadero no saben que Evita se llama María Maggi de Magistris, entonces están buscando en varias tumbas con nombre de mujer. Vos dijiste que lo más difícil de esta novela fue encontrar el tono adecuado, que encontrar el tono adecuado para contar un relato te puede llevar años. Ex post, o sea, mirando ahora para atrás, ¿vos te acordás exactamente el momento y podés describir cuál fue el detonador, la escena de la novela que te dio el tono? Sí, vos, Juan, sabés que has leído todas las versiones previas, una versión completa de más de 300 páginas, hay una segunda versión que no llega hasta el final de unas 180 páginas. La distancia que hay entre esas versiones y la versión final, es decir, que el tono en los primeros relatos no estaba encontrado y el tono sí aparece claramente en la narración final. Yo creo que todo nace del momento en que mi mujer me convence de que ¿por qué tengo tanto miedo a Evita? Me dice, ¿por qué no contar no solo la historia del cuerpo de Evita transeúnte, nómade por el mundo, sino también las exposiciones, los martirios, los conflictos del cuerpo de Eva Perón vivo? Es en ese instante cuando se me representa el cuerpo de Eva Perón muriendo, que es la escena inicial de la novela. Y cuando logro contar esa escena inicial, Eva Perón muriendo, Eva Perón sintiéndose, Eva Perón sintiendo el cuerpo que languidece, es fuerte y es débil a la vez, el cuerpo que se le escapa, el cuerpo y la voz que han sido su instrumento. Es en ese instante cuando yo siento que el cuerpo de ella se posa sobre el relato, y es ahí cuando el tono
nace de verdad. En una de las mejores secuencias de la novela para mí, esta es una novela que utiliza todo tipo de técnicas y casi todos los artificios que tiene a mano una persona que escribe. Ya no digo un escritor, sino también un cronista, un periodista, un dramaturgo, no solo un escritor de ficción. Hay una escena memorable, muy larga, en donde el personaje de Tomás se sienta con aquel peluquero con el que había dialogado años antes y le propone leer el guión de un documental que escribió él con los pedazos de los noticieros del día del renunciamiento de Eva, y el guión a doble columna está intercalado por los comentarios del peluquero mientras lee, pero además en la columna de la izquierda están todas las acotaciones de Tomás al futuro director de ese documental para potenciar las imágenes. ¿Ese guión era real o vos fuiste viendo en los archivos nacionales de Washington todos estos kilómetros y kilómetros de celuloide y fuiste escribiendo el guión mientras escribías la novela? No, la relación con el peluquero nace cuando yo escribía artículos, ahora contesto de Juan, escribía un relato sobre cine, historias de cine, para el diario La Nación, era crítico de cine en La Nación de Buenos Aires. Y la relación del peluquero nace cuando se cumplen 50 años del nacimiento del cine argentino, ¿no? En 1958. Ahí yo recuerdo en la novela que en las tardes de esos días nos reuníamos con Amelia Biagioni, que está aquí, y con Augusto Roa Bastos a leer poemas en el Café La Fragata, que estaba en la esquina del diario La Nación, y a hablar de poesía. Y después de esos encuentros yo iba a ver al peluquero para arrancarle historias sobre el cine argentino. En el momento en que, ahora vuelvo a la pregunta de Juan porque quería hacer esta acotación preliminar de mi primer encuentro con el peluquero. En el momento en que quise narrar el renunciamiento, cuyos datos ya tenía, yo me pregunté cómo contar esta historia que ha sido tantas veces contada sin incurrir en el lugar común. De qué modo narrar esto que está visto además en tantos videos una y otra vez sin quitarle la intensidad, la densidad y la fuerza trágica que esa escena tiene, ¿no? Para reconstruir de algún modo ese momento, piensen ustedes que en 1951, desde el mes de mayo, Eva Perón misma viene preparando la candidatura a la vicepresidencia, secundada por el propio Perón. El 22 de agosto de 1951 reúnen a 1,5 millones de personas. Los trenes son gratuitos, los almuerzos de ese día son gratuitos en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, y esas imágenes han sido mostradas una y otra vez, escritas una y otra vez y reproducidas en discos infinitas veces. Entonces pienso, el mejor modo es seguir un poco la corriente de los relatos que hay en la imaginación de la gente y narrar esto como si fuera un guión de cine. El guión está escrito expresamente para la novela, claro está, no estuvo escrito nunca en la realidad, y es uno de los artificios que la novela emplea porque jugaba perfectamente en el diálogo que mucho tiempo atrás yo había tenido con el peluquero, y las correcciones que el peluquero va haciendo a esa historia son reales. Y las revelaciones también. Y las revelaciones también. Bueno, vos te has referido en los reportajes de los últimos días a la necrofilia argentina, y yo creo que es uno de los elementos que hacen que el libro sea tan hipnótico para los lectores. Por un lado, yo creo que vos manejás ese morbo que tienen los argentinos de una manera habilísima. ¿Puede serte más fácil a vos trabajar esos aspectos de la necrofilia viniendo de Tucumán, habiendo sido educado habiendo tenido un pasado católico oscurantista típico de las provincias del norte? Bueno, no hables mal de Tucumán, pues sí, tengo un pasado católico provinciano, eso es innegable, por supuesto. No sé hasta qué punto oscurantista, es verdad. Yo abrevé en Tucumán historias
que pertenecen a la tradición cotidiana, que uno ve con tanta naturalidad, que no se da cuenta que son necrofílicas hasta mucho más tarde. La historia de Marco Manuel de Avellaneda, por ejemplo, que es portentosa, y que voy a repetir aquí porque por si alguno de ustedes no lo conoce. Hay en la plaza central de Tucumán, en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, un monolito chico que está enclavado en el exacto lugar, dicen, donde estuvo la pica, la lanza, que sostuvo la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda, padre de Nicolás Avellaneda, asesinado por las tropas de Oribe en 1841. Cuando yo era chico, me llevaban las maestras del colegio a que viera ese monolito y me explicaban: aquí estuvo la lanza con el prócer, y después una dama patricia llamada Fortunata García de García logró que el comandante de la guarnición se la entregara, la perfumó, la lavó y la enterró en una cripta en el convento de San Francisco. Esta cabeza, que en 1888 fue enterrada en el convento de la Recoleta, solo la cabeza, porque el cuerpo se perdió, en un mausoleo que está curiosamente a 20 pasos de la tumba donde yace Evita. Me deparó una revelación curiosísima en el año 1989, cuando visité los archivos de protocolos de Indias, donde estaba buscando algunos documentos de las crónicas de Indias. La directora de los Alcázares de Sevilla, Consuelo Varela, me dijo si yo quería ver algunos documentos y qué época me interesaba. Entonces me interesaba ver algunos documentos sobre Tucumán. Me dijo: tenemos un sector que tiene documentos sobre las provincias argentinas y hay un sector de materiales de Tucumán. Me tropecé casi de entrada con una carta de Rita García, hermana de Fortunata García de García, a Visitación García, otra hermana, contándole que su hermana Fortunata García acababa de morir y que en el cuarto de la hermana, en 1874, habían encontrado la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda, al lado de la cual ella había dormido durante casi 30 años. Este episodio, que prefigura un cuento de Faulkner, curiosamente se parece tanto a un relato que Faulkner va a escribir 60 años más tarde, Una rosa para Emily. Es un relato de la historia argentina que me parece esencial, un nudo crucial. De pronto se me vinieron, mientras yo leía esa carta, a la memoria, carta que he reproducido en algún diario norteamericano alguna vez, hablando de la necrofilia argentina. Se me vino a la memoria el largo peregrinaje con los restos de Juan Lavalle, por ejemplo, a través de la quebrada de Humahuaca. Y por no hablar de las historias más recientes, las manos de Perón, el corazón de Fray Mamerto Esquiú, la cabeza del padre de Martínez de Hoz, los rituales que tanto tiempo duraron con Evita, en fin, elementos centrales de la historia argentina que en el 91 hacen explosión, o en el 92, con la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas y con la oleada de emociones que aparecen en la Cámara de Diputados para trasladar la tumba de William Morris a William Morris, la de Vicente López y Planes a Vicente López, la de Alejandro Korn a Alejandro Korn, y la de Leopoldo Lugones a Villa de María del Río Seco, donde nació, aunque finalmente hubo un error, no sé de quién, y terminaron enterrándolo en Villa María, y queda a 500 kilómetros al sur. Vos anunciaste que tenés planeado, pensado o aspirás a escribir una novela de amor ahora. ¿Cuál es el que te produce más placer de todos los registros narrativos que has usado, y si pensás seguir cruzando géneros y tonos, tal como hiciste en Santa Vita en la novela de amor? Una novela de amor es difícil cruzar géneros y tonos. No parte de un hecho real ni nada. No, bueno, es inevitable que en una novela nada menos que de amor uno incluya experiencias reales, propias y ajenas. El amor es algo que se aprende, y si la experiencia amorosa no está en ese texto, ¿de qué hablaría ese texto, no? Entonces,
Sí, pero el registro que siento que me es más próximo es un registro en el cual, una vez más, vuelve a contar las idas y vueltas del narrador con respecto a su propia historia de amor. Sentí que exponerme, esa exposición del ser que escribe, como otra forma de relato, no como un elemento teórico. O sea que va a ser un narrador que cuenta la historia de amor de dos personajes, no va a ser... Vaya a saber, Juan, todavía estoy pensando, todavía no lo sé, vaya a saber, y quizás sea un buen momento para que le preguntemos a la gente si quiere decirnos algo. Ok, sí. Yo no tengo más preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Tomás. Sí, ahora la veo y la escucho. No, quería preguntar, Santa Evita, ¿por qué le puso a Santa Evita? ¿O si fue una cosa puramente suya? ¿O que me explique un poco? Sí, esta es una pregunta que yo me hice a mí misma. La novela, el título nació de algún modo espontáneamente. La novela, como Juan recordó el otro día, iba a llamarse en algún momento La Perdida. Yo siempre trato de buscar títulos que tengan varios significados posibles. La Perdida tiene muchas lecturas posibles y Santa Evita también, porque se puede entender tanto en un sentido literal como en un sentido también paródico. En el imaginario de los argentinos, de muchos argentinos, hay como una proyección de Evita en tanto santa. No olvide usted que cuando Evita estaba viva, mucha gente, hay peticiones de más de 100.000 firmas para canonizarla, y cuando Evita muere, esas peticiones arrecian. Los altares donde Evita es venerada junto con los santos de la casa suman millares en la Argentina, y en estos días en que hemos estado viendo algunas casas, hemos visto esos altares en casas humildes, en los barrios de Buenos Aires. Relicarios, pequeñas grutitas, especie de grutas, nichos en la pared con el retrato de Evita y flores y velas también, ¿no? En todos los casos. Entonces, por un lado está esta veneración popular. El libro trata centralmente de reconstruir el mito de Evita a través de las marcas, las inscripciones, las señales que ese mito ha ido dejando tanto en la imaginación de los argentinos como en la conciencia, en los deseos, en las obsesiones de los argentinos. Y Evita, para un sector enorme de la población, está santificada, ¿no? Por otro lado, era una provocación, es un título provocativo. Santa, ¿por qué santa, no? En fin, creo que Eva no era ninguna santa, y eso es lo que de algún modo acrecienta los elementos de su santidad. El título me parece que refleja o representa lo que muchos santos del santoral son, el reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. Y en ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo simplemente entonces quiero cerrar con una cita de Rodolfo Walsh del cuento Esa mujer, en donde Walsh dialoga con Mori Koenig, con el coronel Mori Koenig, acerca del cuerpo de Eva Perón sin mencionar a Eva en todo el relato. Y hay un momento donde Mori le dice a Walsh, está completamente paranoico por las amenazas y por los llamados telefónicos, etcétera, y ya está casi al borde de la locura. Cito el cuento de Walsh, dice: algún día se escribirá esta historia, algún día esos roñosos sabrán todo lo que hice por ellos. No es que me importe quedar bien con ellos, sino con la historia. Yo creo que Santa Evita termina de contar la historia de Mori Koenig y la historia del cadáver de Eva Perón. Nada más y muchas gracias a todos.